Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y el capítulo 4, del 14 al 21. Muchos han tratado de describir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también ilustré Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hemos escuchado el texto del profeta Isaías en una lectura sabática cuando Jesús asistió a la sinagoga. Pero la liturgia de hoy nos presenta el pasaje en dos partes, como enmarcándolo, porque se nos presenta la introducción del Evangelio según San Lucas y después se nos relata la visita de Jesús a Nazaret, a la sinagoga, en un día sábado. Y por eso es interesante y conveniente entender muy bien esta lectura de hoy. San Lucas dice que muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros. Es importante saber que esta manera como describe San Lucas la introducción coincide en varias palabras con la manera en que dos antiguos médicos, Hipócrates y Galeno, escribieron algunas de sus investigaciones médicas. Nosotros sabemos que San Pablo define a Lucas como el médico querido y su obra nos presenta muchos términos médicos, incluso de enfermedades, que nos permiten identificar y han hecho investigaciones muchos expertos comprobando que se trata efectivamente de una terminología médica que requiere un cierto vocabulario y que solamente un médico entonces podía conocer y dominar. Así nos dice que Lucas ha investigado como otros han tratado de escribir las cosas que pasaron entre ellos, tal y como les fueron transmitidas por aquellos que fueron testigos oculares desde el principio y que después ayudaron a su predicación, al anuncio de la palabra. Por eso dice Lucas a su probable patrocinador, Teófilo, que significa amigo de Dios, que él se ha informado detalladamente de todas estas cosas desde el principio y las ha puesto ordenadamente una tras otra para que él pueda comprobar la solidez de aquello en lo que él ha recibido la catequesis. Esto nos dice que el que
es destinatario de esta obra es alguien que ya ha sido enseñado en las cosas que se refieren a Jesús, pero que puede todavía tener algunas dudas, y por ello Lucas le da esta demostración de que es sólido todo cuanto él ha aprendido o ha recibido en catequesis. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, significa que después del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y después de que el Espíritu lo empujó al desierto, sucedió que el mismo Espíritu lo hizo ir desde Judea al sur hasta el norte, a Galilea, retorna y Jesús va recorriendo semana por semana las sinagogas, una por sábado. La gente que escuchaba su enseñanza lo elogiaba y se había hecho famoso en toda aquella comarca. Finalmente Jesús llegó a Nazaret, donde él se había criado, donde él había llegado a vivir después de que retornaron de Egipto y porque José tenía miedo de que Herodes Arquelao, que reinaba en Judea, pretendiera hacer lo mismo que su padre Herodes el Grande. Allí Jesús se hizo presente en la sinagoga, la capilla o lugar de reunión al que asistían cada sábado los judíos piadosos, respetuosos de la voluntad de Dios. Era su costumbre asistir cada semana, cada día sábado, a la sinagoga, y nos encontramos que se levantó para hacer la lectura y al final se nos va a decir que se sentó. Cuando él se levantó para hacer la lectura, se le entregó el volumen del profeta Isaías, que él desenrolló, y se nos va a decir después que una vez leído el pasaje, lo enrolló. Lo había recibido de un servidor, un ministro, y se lo devuelve también. Esto que nosotros leemos nos muestra que Jesús sabe leer. En el pasaje de la adúltera de Juan, en el capítulo 8, se nos dice que sabe escribir. Jesús encuentra un pasaje del profeta Isaías en donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él porque lo ha ungido para anunciar a los pobres el Evangelio. Los destinatarios de esto que Jesús va a comunicar son los pobres y aquellos que están en el cautiverio y los ciegos y los oprimidos. Él les va a anunciar la liberación y la curación a los ciegos y la libertad. Así proclamará el año de gracia del Señor. Esto era parte del ritual de la celebración de la sinagoga. Los sábados se leían los salmos y hasta se cantaban, después se recitaba el Shema y luego las 18 bendiciones y enseguida se leía un pasaje del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y luego los profetas. Y alguien de los presentes se levantaba para explicar algo de lo que habían entendido y al final el que presidía la asamblea les daba la bendición. Pero estamos en el momento en que alguien va a hacer la explicación de lo que se ha escuchado del profeta Isaías. Cuando Jesús termina de proclamar la lectura, enrolla el volumen, lo entrega al encargado y toma asiento. Sentarse significa la posición del maestro y hemos escuchado que Jesús va enseñando por las sinagogas y la gente lo alaba. Y cuando ha llegado aquí, saben ya de la fama de Jesús y están atentos para escuchar lo que él va a decir. Las miradas de estas personas de Nazaret son semejantes a las de los atenienses cuando estaban pendientes de escuchar la sabiduría de los filósofos. Cuando finalmente Jesús abre los labios y comienza a hablar, dice una frase contundente. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que han escuchado. El Espíritu está sobre mí porque me ha ungido. Jesús se declara el Mesías y esto significa que Él es el Mesías enviado por Dios y van a venir muchas reacciones dentro de esa sinagoga que tendrán que
escuchar lo que Jesús dice. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.